nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía, este día en el que la Diócesis de Madrid conmemora a Santa Soledad Torres Acosta, Virgen. Santa Soledad Torres Acosta vive en el siglo XIX, en pleno siglo XIX, y en el barrio de Chamberí, en Madrid, funda la congregación de las Siervas de María, las ministros de los enfermos, dedicadas al cuidado y la atención de aquellos enfermos que están solos en sus casas de día y de noche. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo humildemente ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que concediste a Santa Soledad Torres Acosta la gracia de servirte con amor generoso en los enfermos que visitaba, concédenos tu luz y tu gracia para descubrir tu presencia en los que sufren y merecer tu compañía en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios y poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por Él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús y Él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen,
porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si la semana pasada escuchábamos en la primera lectura la historia de Jonás y de la predicación de Jonás, hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús pone de ejemplo a Jonás. Sin embargo, es un ejemplo curioso si nos hemos dado cuenta. Sabemos cómo predicó Jonás a Nínive, de mala gana, tras muchas discusiones con Dios, sin querer hacerlo en definitiva. Pero aquello fue suficiente para que Nínive se convirtiera. Aunque fuera una predicación hecha sin deseo, sin interés, dice Jesús que aquello fue un signo para la conversión de Nínive. Es curioso porque tanto Jesús como los discípulos, como San Pablo en sus cartas, todos insisten en que la predicación del Evangelio tiene que ser alegre, con gran convicción, con una actitud muy constructiva, proactiva, diríamos hoy. Y Jesús pone de ejemplo a alguien que no hace así. ¿Qué tiene la predicación de Jonás? Nos podríamos preguntar, ¿qué tiene la predicación de Jonás para ser signo que convence a Nínive? ¿Qué tiene en común la predicación de Jonás con la de Jesús para que él la ponga de ejemplo y diga que es un signo de él mismo? Precisamente eso es lo que tiene de particular, que ofrece la palabra de Dios, la voluntad de Dios sin un gran envoltorio, sin belleza, sin un atractivo externo, sin ningún tipo de exotismo. Dios quiere esto, hacedlo. Ese es el mensaje de Jonás y ese quiere ser también el mensaje de Jesús. Jesús se presenta ante la gente, ante esta generación, dice él en el Evangelio, como un hombre verdadero. En Jesús no se cree por cosas externas, llamativas, emotivas, especiales o particulares hacia uno, sino por su palabra, porque Él es, dice, el Hijo del Hombre. Y esto nos muestra la fuerza que tiene esa palabra, que incluso desnuda de atractivos, sin ningún tipo de adorno, con la sola belleza de ser pronunciada, alcanza el corazón de los hombres, en aquellos habitantes de Nínive, para su bien, en esta generación que escucha a Jesús, o en el joven rico del que nos hablaba el Evangelio de ayer, para mal, porque no acogen esa propuesta, ese signo. Esa palabra refleja la voluntad de Dios, más que cualquier otra palabra. Tenemos muchas veces la costumbre de no escuchar la palabra de Dios, de pensar que no importa si no llegamos a escuchar la palabra de Dios. Tenemos la costumbre de querer someterla a nosotros, a nuestros planes, de someterla a nuestra palabra y a nuestras ideas, de escondernos cuando la predicación no nos gusta, no nos resulta interesante. Pero en esa palabra que se proclama, se esconde un verdadero signo, dice Jesús. Para nosotros, que venimos con frecuencia a la iglesia, que venimos con frecuencia a misa, un signo que nos habla de la santidad de Dios, que tiene belleza por sí misma, y nunca nos podemos acostumbrar al poder de esa palabra
ni a la santidad de esa palabra que se pronuncia para nosotros. No solamente los templos son un lugar santo, que lo son, lo santo para los santos, sino que también lo es la palabra de Dios, que se escucha con toda reverencia, es decir, sabiendo de quién viene esa palabra, que viene de Dios, y sabiendo a quién se dirige esa palabra, de Dios hacia mí. Cuando una palabra con tan poca cosa, con tan poco adorno, ya es considerada como por Jesús un signo, nos recuerda que nosotros tenemos que vivir con gran devoción hacia todo lo santo. Nos recuerda que tenemos que vivir con devoción, es decir, con docilidad, con una mirada de fe, con gran humildad, nuestra relación con todo lo que es santo. Y nos podemos preguntar si hemos prestado atención a esta palabra que Dios nos dirigía hoy. Tomo conciencia de la santidad de Dios, de cada signo suyo, al entrar en el templo, al escuchar la palabra de Dios, al comer la Eucaristía, al tratar con los cristianos. ¿O necesito adornar esa palabra para creer que esa palabra es eficaz? ¿Confío en la palabra o prefiero signos más llamativos que me animen más fácilmente a creer? Vamos a pedir al Señor que nos conceda en esta mañana, pero que nos conceda siempre, valorar de forma adecuada los signos de la presencia de Dios, porque los signos se nos dan por amor de Dios hacia nosotros y nosotros tenemos que preocuparnos de acogerlos con devoción y obediencia para nuestra salvación y la de todos los hombres. En esta memoria de Santa Soledad presentemos al Señor nuestras peticiones. Por el Papa, los obispos y por todos los ministros de la Iglesia, que con la palabra y la vida anuncian a los hombres de hoy la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Por los religiosos y las religiosas, y por todos los que han dedicado sus vidas al servicio de Dios, amando y haciendo el bien a los hermanos. Roguemos al Señor. Por los gobernantes y los que promueven el bien y el progreso de los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ancianos, los pobres y por cuantos carecen de lo más necesario para vivir. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, que quiere revivir hoy el ejemplo de Santa Soledad. Acosta. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, la oración que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que con reverencia te presentamos en honor de la bienaventurada Soledad, y haz por su intercesión que nos veamos libres en nuestra vida de todo peligro y con ánimo siempre dispuesto para la práctica de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ascensión, José Antonio y María Isabel, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador,
y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Oremos. Reciba, Señor, nuestra piedad por intercesión de la bienaventurada Soledad, una continua fuerza de este banquete celestial, para que la fe que alimentamos en nuestro corazón la manifestemos también en las obras por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un aviso breve antes de terminar para los que siguen la misa por televisión. Mañana martes 12 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, 13 Televisión les ofrecerá la Santa Misa desde la Basílica del Pilar de Zaragoza, con motivo de la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Estará presidida por el arzobispo de la Archidiócesis zaragozana, Monseñor Carlos Escribano. Por eso mañana no les ofreceremos la misa desde la Basílica de la Concepción, ni tampoco posteriormente la adoración del Santísimo Sacramento. El Señor esté con vosotros. Ya les he dado la bendición antes, ¿verdad? Podéis ir en paz.